Conducta humana. Gladys en Éxitos. Hoy es martes de conversación con la doctora Mercedes Schnell, médico se ha especializado en programación neurolingüística, en hipnosis, y bueno, con ella trabajamos este tema de conducta humana todos los martes. De hecho, desde hace 2 semanas estamos trabajando el tema de la orientación sexual, pero se ha venido explicando por etapas, primero entender la parte biológica, y bueno, ahí vamos, ¿no? Con este tema que, como suele ser tan complejo, hay que explicarlo con detenimiento, pues hemos decidido hacer un seriado. Doctora Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Muy bien, gracias Gladys. 1.000.000 por invitarme nuevamente. Sí, este es un Gracias tema a usted, bastante doctora. importante. Yo creo que es importante porque hay mucha confusión. Y la Sí, línea entre lo que es normal, aceptado por la psiquiatría y por la medicina, y lo que no es normal es sumamente finita. Pero hay que reconocerla, hay que saberla. Entonces, si y hay hablamos que de... también entender cuáles son, ¿no? Porque hay gente que dice que, o sea, que incluso cuestionan el hecho de que, por ejemplo, pueda haber una orientación sexual como por ejemplo la homosexualidad, entonces que puedan estar hombres con hombres o mujeres con mujeres, porque Ujú. dicen que ya físicamente, biológicamente, Dios nos hizo para juntarnos como pareja, pues sexos opuestos. Entonces, bueno, me gustaría también que se explicara, por eso que empezamos a trabajar el tema desde lo más básico, la biología en Sí, sí misma y nuestra conformación, evidentemente, ¿no? Física, pues, físicamente, y sí. sexual, físicamente, pero quisiera entonces, bueno, en esta tercera parte que subrayáramos rápidamente, repasáramos, pero muy, muy rápido, porque si no se nos va el tiempo. Rapidito, Esto y sí. sumar lo nuevo. Mira, tenemos el sexo físico, como tú lo dijiste, cromosómico, gonadal, es decir, la parte física. Físicamente tú eres hombre o mujer cuando naces. Y te dicen, este niñita, este varón. Después tienes los roles sociales. Es decir, cuando tú tienes cuerpo de mujer o cuerpo de hombre, tu mamá y tu papá te enseñan, las mujeres hacen A, B, C y D, los hombres hacen F, G, H. Es decir, son roles, son papeles sociales. De ahí te sale que tú puedes ser hombre o mujer. Sobre todo pequeño eres hombre o mujer y después puedes ser bisexual o no. Pero después viene la parte de emoción y de pensamientos que dependen de otras cosas, que es lo que se llama identidad de género. Es decir, yo me identifico como el sexo que tengo físicamente o no. Si me Ok. identifico con el mismo sexo, soy cisgénero. Si me identifico con distinto sexo, soy transgénero, ¿ok? Entonces es importante porque puedes tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer y sentirte internamente en tus pensamientos, en tus deseos, en tus acciones con el género contrario. Vamos a parar ahí porque eso dijimos la semana pasada, creo. Entonces, Eso ya lo dijimos, sí, por exactamente. eso Pero te la digo, gente, hay vamos a quienes dejarlo ahí. consideran que eso, pero hay gente que considera que eso básicamente responde a un problema patológico, un problema No, mental, a que, bueno, la persona tiene algún tipo de disfuncionalidad y por eso no se reconoce en su cuerpo o no se reconoce o no se siente atraído por el sexo opuesto. no es tan fácil. ¿Usted qué Ojalá dice? fuera así de fácil, pero no lo es, Gladys. Porque la Ok, emoción y los pensamientos tienen que ver con tu educación, con tu crianza, con tu medio ambiente, con tus experiencias. Es mucho más grande, ¿ok? Entonces puedes tener cosas raras. Ahí lo que no me gusta a mí es que el transgénero se está modificando. Tú eres transgénero por identificación. Tú te sientes que deberías ser del sexo contrario, ¿verdad? Pero resulta que ahora se está decidiendo en muchos países que los transgéneros se pueden someter a tratamientos siendo niños. Eso no puede ser, porque la adolescencia es el momento en el cual tú no sabes quién eres. Entonces tú estás ok. probando, tú estás viendo, donde un muchachito se le dé bomba y se le diga, y los transgéneros, y qué interesante, tú lo vas a estar alando hacia ese sitio. Entonces no debe haber proselitismo. Cuando tú te estás modificando, estás averiguando quién eres tú, cuál es tu identidad, tú no debes tener proselitismo alrededor. Entonces eso lo dejamos porque eso lo vimos la semana pasada. Pero después Ajá. tenemos expresión. Yo, teniendo el cuerpo que tenga, me puedo expresar con un sexo o con el otro. Si yo me expreso siendo mujer como un hombre, soy transgénero. Si yo me expreso siendo hombre como una mujer, soy transgénero, pero también puedo ser género fluido. Y de ahí aparecen las cosas que están pasando, que pasan siempre, que son el LGBTI. Pero vamos a pasar a orientación, porque igual calza dentro de orientación para no dar demasiado tiempo. La Ok. orientación, fíjate, entonces la expresión de género, es decir, cómo me visto, cómo me peino,
es la forma de actuar. Ya tenemos entonces físico, social, emoción, forma de actuar, actuación. Y después tenemos la orientación. Orientación sexual es lo que me atrae. ¿Me atraen las mujeres o me atraen los hombres? Si la orientación sexual es del sexo opuesto, yo soy heterosexual. Si la orientación sexual es de mi propio sexo, es homosexual. Si me gustan los dos sexos, que eso ocurre, es bisexual. Entonces, fíjate, ahí es donde nacen los nombres de lesbiana, aquella mujer que le gusta a otra mujer, gay, un hombre que le gusta a otro hombre, bisexual, intersexual y transexual. Ahora, por supuesto que están mujer y hombre. Los normales, comunes y corrientes es heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Y aparecen esa serie de personas que son de géneros distintos, que no es lo común en el estar en el día a día. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que muchísimas personas lo han negado, no permiten que esto ocurra. Y tampoco es así, Gladys, porque fíjate, todos tenemos derechos, somos iguales en el fondo. ¿Cómo nos expresemos? Eso es cosa de cada quien. Cómo tengamos nuestra vida privada es cosa de cada quien. Entonces, es muy difícil, de verdad que es difícil, porque todas estas cosas que yo nombré son normales. ¿Por qué? Porque tienen un elemento orgánico, físico, tienen un elemento emocional que tiene que ver con tu vida, tu familia, tu ambiente, ¿ok? Y tienen una tercera parte que es la cosa social. ¿Cuántas veces has visto tú en las propagandas que están haciendo proselitismo por heterosexualidad u homosexualidad cualquier cantidad de veces? Entonces, tú tienes el derecho a escoger, y eso está escrito perfectamente bien en lo que nosotros consideramos los derechos humanos. No lo voy a hacer ahorita porque creo que no nos da tiempo para leer los derechos humanos, porque de verdad que los derechos humanos son sumamente importantes y está claramente definido. Lo que no está definido y no se permite es que tú a menores de edad le hagas proselitismo. Y está pasando incluso en escuelas. Y eso no puede ser, eso hay que parársele y decir no, eso no es decir que somos iguales, eso es decir que yo puedo inventar que somos iguales. Y de ahí pasamos a lo que no es normal. Lo que no es, nosotros, filia significa lo que me gusta, ¿verdad? A lo que me acerco. Entonces, las normofilias son las que nombramos, tienen una base orgánica. Las parafilias son algunas de las que vamos a nombrar, porque son muchísimas, son trastornos, no se consideran normales. Y yo voy a leer textual el DSM, que es como la Biblia de nosotros, los médicos. La Biblia nos dice qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal. Los trastornos parafílicos, y fíjate que ya aparece la palabra trastorno, fantasías, impulsos o comportamientos recurrentes e intensos de excitación sexual que involucren objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento, y esto es muy importante, sin consentimiento, o que provocan sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. Es muy específico, no es cualquier cosa, es muy específico. Y fíjate que es tan específico porque existen las preferencias sexuales que no son convencionales, son atípicas. ¿Por qué son atípicas? Porque culturalmente no se aceptan como buenas, pues, se aceptan como que no. Pero para que tú digas que es un trastorno, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Necesita obligatoriamente que el impulso, las fantasías o los hechos sean intensos, importantes, que sean impulsos y persistentes, que duren en el tiempo. Segundo, una cosa muy importante, que a la persona que tiene la parafilia se le provoque a él mismo angustia o deterioro en su área social, laboral, personal. Te pongo un ejemplo. Cuando tú no puedes ir al trabajo porque estás enganchado, entre comillas, en un evento que tiene que ver con sexo. Cuando tú empiezas a tener trastornos en tu trabajo o en tu pareja por tu patrón de excitación sexual, y fíjate que es el patrón de excitación sexual, entonces ahí tú dices, esto es un trastorno.
En tercer lugar, cuando dañan o tienen potencial para dañar a otras personas, niños, adultos sin consentimiento, mujeres, etcétera. Y el cuarto punto es que tengan una duración mayor de 6 meses. Todas estas cosas cuando ¿Y por qué es? Pero desde el día 1, por ejemplo, en el caso de un niño, desde el día 1 es absolutamente condenable. No hay que esperarse mucho para llegar a esa conclusión, ¿no? Pero para tú como médico diagnosticar una parafilia, tú tienes que decir que tiene más de 6 meses, tiene que tener más de 6 meses, porque puede ser un evento. Pero ya con un solo evento ya un solo evento, pero no quiere decir que la persona es patológica. Ese es el punto, la diferencia es diagnóstico. Puede ser un evento, entonces claro. Fíjate, médicamente, parece mentira porque uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque médicamente tú no puedes etiquetar a una persona como una parafilia, porque generalmente las parafilias tienen una penalización. Es decir, un adulto mayor que es pedófilo y que se mete con los niños, debe ser penalizado, y eso está en la ley. Entonces tú no puedes decir que por un evento hay que castigarlo como si fuera un pedófilo. ¿Me expliqué? Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo, pero igual la semana que viene vamos a hacer el último programa, el último segmento dedicado a este tema de la orientación sexual, y de hecho también me gustaría revisar en la próxima semana, bueno, porque hay personas que se cierran, que se niegan a aceptar la diversidad en cuanto a la orientación sexual dentro de un marco, por supuesto, de normalidad, legal, sano, saludable, lo permitido. Gracias, doctora, una vez más. Cerramos la primera hora, queda una segunda parte de Gladys en Éxitos.